Vivimos adictos a la flecha verde apuntando siempre hacia arriba. O sea, creo que es una realidad casi innegable hoy en día. Totalmente. La sociedad actual exige que cualquier paquete comprado por Internet esté en la puerta de casa en menos de 24 horas. Sí, sí, y que el éxito profesional o personal se materialice, no sé, en cuestión de meses. Claro, existe esta expectativa implícita, casi como una exigencia dogmática, de que todo esfuerzo humano tiene que traducirse en un resultado visible. Visible, cuantificable e inmediato. Y si no hay un gráfico que demuestre ese crecimiento en tiempo real, la sensación generalizada es que se ha fracasado. Es una presión tremenda, desde luego. Pero hoy, en esta exploración profunda que hacemos, tenemos sobre la mesa un documento que asegura que el fracaso más absoluto es, a menudo, un requisito matemático indispensable para hacer historia. Una afirmación bastante atrevida. Ya ves, se trata de unos fascinantes apuntes biográficos titulados Episodio XLI. Este texto repasa la vida de una figura clave del siglo XVIII, San Clemente María Hofbauer. Un personaje muy, muy interesante. Y la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente sumergirnos en esos apuntes para ver cómo el texto propone redefinir por completo nuestra concepción moderna del éxito. Exacto. Plantea cómo una perseverancia a prueba de balas puede transformar lo que a simple vista parece una ruina total en un cimiento monumental. Bueno, vamos a desglosar esto, porque resulta casi irónico o quizá poético que los apuntes biográficos de un hombre de hace más de 2 siglos ofrezcan un diagnóstico tan preciso a nuestra crisis moderna de impaciencia. Lo fascinante aquí es el abismo absoluto que el texto establece entre lo que hoy solemos catalogar como éxito visible a corto plazo y lo que el documento define como una verdadera fecundidad a largo plazo. Claro, porque a menudo, bajo la óptica contemporánea, se confunde el aplauso inmediato con el impacto real. Justo eso. Y la biografía de San Clemente María Hofbauer, tal como la exponen estas fuentes, funciona como un estudio de caso perfecto sobre cómo el impacto más profundo casi nunca viene acompañado de gratificación instantánea. ¿Qué va? De hecho, los apuntes sugieren que a menudo viene disfrazado de desastre absoluto. Sí, sí. El texto es, en el fondo, una invitación a mirar mucho más allá de la superficie de los acontecimientos y a entender las mecánicas ocultas del desarrollo a largo plazo. A ver, para entender esa mecánica, el documento nos obliga a mirar primero a los orígenes del personaje. Y creo que aquí hay que fijarse en un detalle clave. A ver, Nos situamos en el año 1751, en una localidad llamada Tasovice, en lo que hoy es la actual República Checa. para las personas que buscan aprender y que ya conocen la historia de los redentoristas o la obra fundacional de Alfonso María de Ligorio, ya saben de sobra el contexto religioso al que Clemente se uniría más tarde. Exacto. Pero lo que destacan estas notas biográficas en este episodio XL es su etapa previa. En su juventud, este hombre se ganaba la vida trabajando como panadero. Fíjate, un detalle nada menor. Claro, hoy en día tenemos a los típicos obsesos de la masa madre que se creen maestros zen por esperar 12 horas a que suba un pan en su cocina de diseño. Ya ves, contemporizadores y todo. Sí, sí, pero hacer pan de verdad de forma artesanal y como medio de vida en el siglo XVIII era un proceso físico brutal y, sobre todo, innegociable. Totalmente de acuerdo. Es una distinción fundamental que hace el texto. No es una simple anécdota, ¿verdad? ¿Qué va? No menciona este oficio como un simple dato de color. Lo subraya porque hay una filosofía implícita en ese trabajo manual. La panadería no permite atajos. O sea, no le puedes gritar a la masa para que vaya más rápido. Exacto. Quien se dedica a esto sabe que hay que mezclar los ingredientes precisos, aplicar un esfuerzo físico considerable durante el amasado y luego, esperar. Dejar que la levadura actúe en la oscuridad. Sí, darle el tiempo exacto para que fermente antes de someterla al calor extremo del horno. Planteo entonces esta idea, a ver qué sugiere el texto al respecto. ¿No fue acaso este oficio inicial la escuela perfecta que moldeó su mentalidad? Tiene mucho sentido. Claro. La panadería parece el entrenamiento ideal para asimilar que las obras humanas y, sobre todo, las de carácter espiritual o social, requieren una maduración lenta. El análisis del documento respalda esa idea por completo, de hecho. Es que quien pasa sus días viendo cómo algo inerte cobra vida solo a través del tiempo y el calor, seguramente desarrolla una estructura mental muy diferente a la de alguien que espera resultados instantáneos. Totalmente. Conecta magistralmente ese trabajo manual del joven Clemente con su futura vocación. El texto sugiere que alimentar físicamente a las personas en esa etapa temprana fue el preludio estructural para su misión posterior.
La misión de nutrirlas espiritualmente, claro. Eso es. Durante el proceso de fermentación del pan, cuando la masa reposa bajo un paño, a simple vista parece que no ocurre absolutamente nada. Parece totalmente inerte. Exacto. Sin embargo, a nivel microscópico y químico, el gluten se está desarrollando, las enzimas están transformando los almidones. O sea, hay un trabajo inmenso ocurriendo en la oscuridad. Y el texto insinúa que Clemente interiorizó esta ley natural, ¿no? Sí, que los procesos vitales y transformadores no se pueden forzar con el reloj en la mano. Y esa paciencia, esa comprensión de que el crecimiento real suele ser invisible en sus primeras etapas, iba a ser la herramienta psicológica principal para enfrentar lo que vendría después. Desde luego que sí. Y madre mía si iba a necesitar esa paciencia, porque menudo giro dan los acontecimientos más adelante. Un giro drástico, la verdad. Siguiendo esta idea de que los buenos procesos llevan tiempo y requieren cuidado, la narración de los apuntes nos lleva de forma inevitable a un escenario catastrófico. A Varsovia, concretamente. Exacto. ¿Qué ocurre cuando ese proceso, que se está cuidando con tanto mimo, es interrumpido de una forma abrupta, injusta y brutal por fuerzas externas? Pues que todo salta por los aires. Según el documento, Clemente es enviado como misionero a Varsovia, y las fuentes detallan que allí despliega una actividad pastoral verdaderamente frenética. No se limita a predicar los domingos y ya está. ¿Qué va? Construye un ecosistema completo de asistencia. Se habla de una predicación constante, de horas interminables dedicadas a las confesiones. Y una atención directa a los más vulnerables, específicamente a los pobres y a los huérfanos de la ciudad. Sí. Además, lleva a cabo una labor monumental en la formación espiritual de toda esa comunidad. Levanta, a todos los efectos, un refugio en medio de la ciudad. Un trabajo impecable. Pero, un momento. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque, lógicamente, uno esperaría que la historia de un esfuerzo tan noble terminara en consolidación y reconocimiento. O sea, premios, apoyo institucional, lo que sea. Sería lo natural, sí. Sin embargo, entran en juego los cambios políticos y la tremenda presión de las autoridades de la época. Y no es que le pongan un par de multas administrativas. Para nada. Es que intervienen y cierran absolutamente toda su obra. Clausuran los edificios, dispersan a la gente. De un plumazo. El documento es tajante en este punto. A simple vista parecía que todo había fracasado estrepitosamente. Y, sinceramente, entiendo la teoría de la paciencia de la masa del pan, pero en la práctica esto suena casi imposible de asimilar. Es muy duro, sí. Desde una perspectiva moderna, es la receta perfecta para el cinismo más absoluto. Alguien hace todo bien, se sacrifica por los huérfanos, forma a la comunidad y el resultado es que el poder de turno destruye el proyecto hasta los cimientos. Es que clama al cielo. La reacción natural de cualquier ser humano en ese instante no es pensar en la fecundidad a largo plazo, es pura desesperación. ¿Cómo justifican los apuntes que no se tirara la toalla ahí mismo? A ver, es una reacción completamente lógica. La frustración y la sensación de injusticia profunda son las respuestas humanas por defecto ante un escenario de destrucción institucional. Y el documento no niega el dolor o la dureza de ese momento. Menos mal. Pero si conectamos esto con el panorama general que plantea el episodio XLI, la perspectiva empieza a cambiar drásticamente. ¿En qué sentido? Lo que el análisis del texto nos revela es la necesidad de distinguir entre la infraestructura física y el impacto real en las personas. Claro, los edificios frente a la gente. Exacto. Las autoridades políticas en Varsovia tenían el monopolio del poder coactivo. Mecánicamente hablando, podían emitir decretos, confiscar los inmuebles de la misión, poner candados en las puertas. Podían prohibir cualquier reunión pública. Podían, de hecho, forzar el exilio de Clemente y sus colaboradores. Eso es lo que se veía a simple vista, la ruina del proyecto. La foto del momento, digamos. Sí, pero el texto argumenta que lo que esas autoridades no podían hacer era emitir un decreto que borrara el consuelo ya otorgado en esos confesionarios. Uf, qué buen punto. Es que no existía ley política capaz de confiscar la educación, los valores y la formación espiritual que ya se habían implantado en las mentes y en los corazones de esos huérfanos y fieles. O sea, el edificio legal, la cáscara del proyecto, fue destruido sin miramientos. Totalmente. Sin embargo, la obra real, esa transformación interna de la comunidad, ya estaba a salvo. Se había completado una fase del proceso que ninguna presión externa podía desmantelar. Fíjate, es como si alguien decidiera talar un árbol gigantesco pensando que así elimina el problema, sin darse cuenta de que durante años
Ese árbol ha estado extendiendo un sistema de raíces subterráneas tan inmenso que en realidad ya es imposible matar el bosque. ¿Qué analogía más buena, sí? Y esto nos lleva directamente a lo que las fuentes denominan la clave espiritual y la dimensión apologética. Un apartado central en el documento. Aquí es donde el texto propone elevar la mirada por encima del desastre de Varsovia. El documento subraya que San Clemente ofrece una lección profundísima. La fecundidad del Evangelio y los apuntes sugieren que esto aplica a cualquier gran obra impulsada por un propósito firme, casi nunca se hace visible de manera inmediata. Rara vez, de hecho. Señala que muchos de los frutos de ese apostolado incansable en Polonia aparecieron años o incluso décadas después. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico e histórico? Buena pregunta. Me viene a la cabeza la analogía de la semilla de invierno. Ah, la estratificación fría. Justo eso. En botánica y agricultura hay ciertas semillas que biológicamente necesitan pasar por ese proceso de estratificación fría. Si no quedan enterradas bajo la nieve helada durante meses, sufriendo unas temperaturas extremas que parecen letales, la cáscara no se rompe y no pueden germinar. Claro, si las mantienes en un ambiente cálido y súper cómodo en un invernadero. Simplemente no crecen. Pues Varsovia, con toda su persecución política, fue ese invierno helado de Clemente. Totalmente. Parecía que el proyecto estaba muerto bajo la nieve de la opresión. Pero el texto argumenta que, históricamente, ese fracaso aparente fue el paso logístico y biológicamente necesario para lograr una cosecha masiva en la primavera siguiente. Es que lo que parecía un final definitivo fue en realidad un comienzo encubierto. Esa analogía de la semilla ilustra a la perfección el mecanismo que el texto describe en su dimensión apologética, ¿verdad? Así es, porque cuando los apuntes hablan de apología en este contexto, no se refieren a un debate teológico abstracto, se refieren a la evidencia empírica que proporciona la propia historia. Datos puros y duros. Exacto, el documento sostiene que la historia de la Iglesia, y podríamos decir que la de cualquier movimiento verdaderamente resiliente, está plagada de proyectos que parecían haber sido aplastados por la bota de la opresión política. Proyectos que daban por muertos. Sí, pero que luego produjeron resultados completamente inesperados. Y el mecanismo de cómo ocurrió esto, en el caso de San Clemente, es fascinante. O sea, no fue magia, fue un proceso de causa y efecto. A ver, explícanos eso. Al cerrar la misión en Varsovia, las autoridades forzaron la dispersión de todos los colaboradores y discípulos que Clemente había estado formando tan meticulosamente durante años. Claro, tuvieron que huir. Eso es. Si la misión hubiera permanecido abierta y cómoda, es muy probable que todos esos individuos altamente capacitados se hubieran quedado operando localmente allí en Polonia. Tienes toda la razón. Pero el exilio forzado funcionó exactamente igual que un soplo de viento sobre la flor de un diente de león. Al expulsarlos, las autoridades esparcieron esas semillas por toda Europa central. Madre mía, o sea que al intentar erradicar el movimiento mecánicamente firmaron su propia derrota. Así de simple. Porque obligaron a toda esa gente entrenada a migrar y a fundar nuevas comunidades en otras ciudades. Es una pasada ver cómo la logística del fracaso en un lugar es literalmente el motor de expansión hacia otros territorios. Exactamente. El análisis del texto demuestra que el trabajo en Varsovia no fue, bajo ningún concepto, tiempo perdido. Fue el campo de entrenamiento indispensable. El simulacro perfecto. Sí, las personas que se dispersaron llevaban consigo la filosofía de trabajo incansable, la formación teológica y, lo más importante, la resistencia psicológica forjada en la adversidad. Se convirtieron en vectores de expansión. Es que la persecución intentó apagar un fuego local, pero lo único que logró al soplar con tanta fuerza política fue esparcir las brasas por todo el continente. Facilitando la expansión masiva de los redentoristas, ni más ni menos. Por eso el documento insiste en la importancia vital de analizar los acontecimientos con una lente de largo alcance, ¿no? Claro. Si se hace una fotografía del día exacto en que cerraron las puertas en Varsovia, la imagen muestra un fracaso incuestionable. Todo cerrado, todos expulsados. Un desastre total. Pero la historia, tal como la plantean estas notas, no es una fotografía estática. Es una película en continuo movimiento, y hay que dejar correr la cinta para ver el verdadero resultado. Resulta verdaderamente asombroso cómo cambia por completo la narrativa cuando se aparta un poco la vista del problema inmediato y se observa el mecanismo completo a lo largo de las décadas. Es un cambio de perspectiva brutal. Y hacer esta pausa nos obliga a realizar una parada fundamental en nuestro recorrido de hoy.
porque una vez comprendido este impacto histórico y logístico en los siglos XVIII y XIX, es imprescindible anclar estos aprendizajes en el presente. Sin duda. Para cualquiera que se asome a esta historia hoy, los problemas sociopolíticos de un misionero en la Varsovia del siglo XVIII pueden parecer, no sé, material de archivo polvoriento. Sí, algo muy lejano. Sin embargo, la psicología detrás de cómo enfrentó esa aparente derrota es de una actualidad que asusta. El texto original dedica un apartado muy específico a esto, titulado Actualización para hoy. Y da totalmente en el clavo. Es que señala algo tremendamente certero. En la actualidad, el desánimo generalizado surge precisamente cuando los esfuerzos no arrojan resultados rápidos. Como decíamos al principio, es la tiranía absoluta de la inmediatez. Vivimos en la era del scroll infinito. Totalmente. Donde si un contenido en una pantalla no captura la atención en 3 segundos, el usuario desliza el dedo hacia arriba y pasa al siguiente estímulo. Si un emprendimiento no arroja beneficios en su primer o segundo trimestre, los inversores lo declaran en bancarrota. No hay paciencia para nada. Si alguien intenta aprender un idioma nuevo y no es capaz de mantener una conversación fluida en un mes, abandona el estudio. O sea, todo se mide por la inmediatez del retorno. Y frente a este panorama de ansiedad crónica por los resultados, los apuntes sobre San Clemente recuerdan algo esencial. Que Dios trabaja también a través de los procesos largos y ocultos. Exacto. Resulta un alivio inmenso leer esta perspectiva. Descubrir en estas fuentes que el valor real de un esfuerzo humano continuado no tiene por qué medirse por los aplausos recibidos a corto plazo o por las métricas de vanidad del fin de semana. Esto plantea una pregunta importante, quizá la más incómoda de todo el documento para cualquiera que busque construir algo valioso hoy en día. A ver, ¿cuál es? ¿Con qué métricas se están evaluando las victorias cotidianas? El texto propone una máxima contundente. La fidelidad es más importante que el éxito inmediato. Qué potente es eso. Mucho. Si se utiliza la métrica contemporánea, basada exclusivamente en la validación externa rápida y visible, el individuo o la organización están condenados a vivir en una montaña rusa emocional. Alternando entre una euforia cortísima y un desánimo paralizante. Exacto. Operar bajo ese paradigma significa estar siempre a merced de factores incontrolables, los cambios en un algoritmo, las fluctuaciones de la economía. O el capricho de las autoridades de turno, como le ocurrió a Clemente en Varsovia. Justo. Sin embargo, lo que sugiere el documento es un cambio radical de paradigma. Al adoptar la métrica de la fidelidad, el control regresa al individuo. O sea, ya no dependes de lo de fuera. Claro. En este contexto, la fidelidad significa mantener el compromiso con el proceso. Significa hacer el trabajo que se considera ético, necesario y valioso día tras día. Independientemente de si hay reconocimiento público o no. Eso es, o de si las circunstancias políticas o sociales soplan en contra. Es aceptar, tal como exponen las fuentes, que los verdaderos motores de cambio en la historia, los que realmente transforman sociedades o vidas individuales, suelen ser procesos largos y completamente ocultos a los ojos de la mayoría en sus etapas iniciales. Fíjate, es pasar de ser un esclavo ansioso por el resultado a ser el dueño absoluto del proceso. Una gran manera de resumirlo. Volviendo a la analogía del principio. El panadero no puede controlar con un mando a distancia la velocidad exacta a la que actúa la levadura en la masa. No, eso es imposible. Pero sí es dueño de su compromiso inquebrantable de levantarse a las 3 de la mañana todos los días para amasar. Totalmente cierto. Y todo este recorrido analítico nos lleva de manera natural hacia el final de los apuntes biográficos, a una sección que el documento titula Cierre contemplativo. Sí, que menciona un memorandum itineris. Exacto, que vendría a ser como un recordatorio fundamental para el camino. Y hay una frase específica en esa conclusión que creo que encapsula la esencia de todo lo que hemos debatido hoy sobre el aparente fracaso. Así es. El texto concluye solemnemente citando una frase en latín que, según el análisis, debería servir como máxima rectora. Deus etiam ex apparentibus ruines operatur. ¿Qué sonoridad tiene? Y la traducción que ofrece el documento es increíblemente poderosa. Dios también actúa a través de lo que parece fracaso. Es una formulación que subvierte por completo la lógica humana convencional. Hay que fijarse bien en la preposición utilizada. No dice que se actúe a pesar del fracaso, como si fuera un bache que hay que esquivar. Claro, dice a través de lo que parece fracaso. Implica que esos escombros, esa ruina institucional o personal, es precisamente el material de construcción necesario para edificar la siguiente etapa. Es fascinante. Por eso el texto finaliza con una invocación directa a San Clemente Maria Hofbauer, pidiendo explícitamente que enseñe a perseverar cuando no se ven los frutos.
Es un llamado a cultivar una paciencia activa, una resistencia que mantenga la operatividad, incluso cuando todas las métricas externas sugieran que el proyecto está hundido. Actuar a través de lo que parece fracaso. Es un concepto que, si se analiza fríamente, resulta demoledor para nuestra visión moderna. Rompe todos los esquemas. Porque si los apuntes tienen razón, si la trayectoria de este panadero convertido en líder demuestra que el desastre aparente no es un punto y final, sino el cimiento indispensable para un éxito invisible a largo plazo, entonces toca replantearse muchas cosas. Muchas, sí. Y el documento nos deja con una última incógnita fascinante, que va un paso más allá de la propia historia de San Clemente. Si aceptamos que el invierno del fracaso es un requisito biológico y logístico innegociable para que los proyectos y las personas maduren y se expandan, surge una duda razonable sobre cómo vivimos hoy. A ver. Para quien nos escucha y analiza su entorno, surge esta reflexión. ¿Acaso estamos sobreprotegiendo a las nuevas generaciones, y a nosotros mismos, de la frustración y del aparente fracaso? Buena pregunta. Y al hacerlo, nos estamos privando trágicamente de ese invierno helado que, según el texto, es el único escenario capaz de prepararnos para florecer. Es una pregunta compleja que sin duda merece la pena darle vueltas mucho después de